Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a avanzar un tema de matemáticas, esta vez de la clase de geometría para sexto de primaria. Vamos a ver entonces como título las figuras geométricas planas. Veamos la siguiente diapositiva. Acá tenemos una serie de figuras poligonales. Fíjense que son figuras cerradas. Empiezan con un punto y acaban en el mismo. Dice así: ¿qué es polígono? Polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee 3 o más de 3 lados, más de 3 ángulos, más de 3 vértices. La figura poligonal más pequeña es el triángulo. La palabra polígono proviene del griego poli, que significa muchos, y gonos, que significa ángulos. Parte de los polígonos. Aquí vamos a ver las partes en que tiene una figura geométrica. Nosotros llamamos acá elementos de un polígono, los cuales son los siguientes. Lado. Lado son los segmentos que forman la línea poligonal que limita una figura plana. Entonces, segmentos son varios segmentos, forman una figura plana. Vamos a ver el siguiente elemento. Vértices. Aquí vemos en la figura de acá, los vértices están marcados con un punto de color rosa fuerte. Ahí dice vértices. Vértices son los puntos donde se cortan y se unen los segmentos. Entonces, un vértice está formado por dos segmentos que se cortan y al unirse forman el vértice. Diagonales. Aquí vemos en el polígono pentagonal, vemos una diagonal con línea rosada. En la figura cuadrilátera nos están mostrando dos diagonales. Y aquí vamos a aclarar que las diagonales son líneas que van de vértice a vértice opuesto. El concepto dice así: diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Vamos a ver ángulos. En la figura pentagonal me están indicando un ángulo interior de color verde. En la figura cuadrilátera, el trapecio, me está mostrando los 4 ángulos del interior. Y el concepto dice así: es la amplitud o espacio comprendido entre dos lados en un punto llamado vértice y al interior del polígono. Ángulo exterior. Es la amplitud o espacio comprendido entre un lado y la prolongación del otro lado, formando así un ángulo exterior. Veamos la siguiente diapositiva. Seguimos con elementos de un polígono. Vemos radio. Acabamos en la figura poligonal, en la figura pentagonal vemos el radio. Y el radio es el segmento que parte del centro y se une a cualquiera de los vértices. Entonces acá tenemos 5 vértices, por lo tanto también tenemos 5 radios. Del centro al vértice se llama radio. Apotema. Apotema es un segmento que parte del centro del polígono, pero sale y llega a la mitad de cualquiera de sus lados. Aquí en el concepto dice, es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquier lado. Como este polígono tiene 5 lados, podemos obtener 5 apotemas. Base. Base se llama al lado inferior de un polígono. Normalmente se dice el lado donde se apoya la figura geométrica. Toda figura geométrica se apoya en un lado y ese lado también recibe el nombre de base. Finalmente tenemos lo que es el centro. El centro es el punto donde todos los lados, todos los ángulos están en la misma distancia. Y podemos decir que es el centro donde podemos poner la figura
equilibrada. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican en dos, regulares e irregulares. Aquí te muestro una figura, una lámina donde hay varias figuras planas geométricas. Unas son regulares y al lado tienen la figura irregular. Por ejemplo, el triángulo. El primer triángulo es un triángulo equilátero. Todos sus tres lados son idénticos con la misma medida y también la misma medida de ángulos. Sin embargo, el triángulo que está a su lado es un triángulo isósceles. Significa que dos de sus lados son idénticos y el tercero no. Por lo tanto, es un polígono irregular. Seguimos con el cuadrilátero. Cuadrilátero, sus cuatro lados. Ambos tienen cuatro lados, pero el primero es un cuadrado donde sus cuatro lados son idénticos. Al lado tenemos un cuadrilátero que es un rombo o un trapecio, un rombo truncado o un trapecio, donde solamente dos de sus lados son iguales y los otros dos no tienen la misma medida. Así vemos también el pentágono y al lado también otro polígono irregular llamado también pentágono. De la misma manera tenemos los diferentes polígonos hexágonos. El primero siempre es polígono regular, el de al lado es el polígono irregular. Hexágono que tiene sus 6 lados iguales. Heptágono donde tiene sus 7 lados iguales. Y octógono donde tienen sus 8 lados iguales. Eneágono donde el primero es un polígono de 9 lados. Todos los lados tienen la misma medida. Sin embargo, el que está al lado es un polígono irregular, que también cuenta con 9 lados, pero sus lados son de diferentes medidas, diferentes tamaños. Y por último tenemos el decágono. El decágono es una figura de 10 lados, el primero. Y el que está a su lado vemos que es un polígono también que contiene 10 lados, pero de diferentes medidas. Es un polígono irregular. Entonces aquí vemos en la lámina, las figuras del lado izquierdo son polígonos regulares y las figuras del lado derecho son polígonos irregulares. Y el concepto dice así. Polígonos regulares son aquellos que tienen lados iguales, del mismo tamaño. Polígonos irregulares son aquellos que tienen diferentes lados, diferentes tamaños. Veamos la siguiente diapositiva. Como tarea, les voy a invitar a que ustedes construyan el tangram. Aquí les dejo las medidas. Este es el tangram. Solamente está basado en 7 figuras. Aquí la construcción está en milímetros. Si ustedes no quieren usar milímetros con una regla, pueden utilizar centímetros. Entonces, fíjense, es un cuadrado, ¿no? Entonces, los 4 lados deben medir lo mismo, 120 milímetros o 12 centímetros. Y les invito a construir estas figuras. Para la próxima clase haremos diferentes figuras de animales y de seres humanos con estas láminas del tangram. Son 7 piezas el tangram. Con estas 7 piezas vamos a demostrar que podemos construir diferentes figuras. No se olviden de repasar la parte teórica para que en la siguiente clase podamos ya avanzar conociendo ya lo que son los elementos de un polígono. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Hasta en otra oportunidad. Gracias.